Waffles de plátano y avena, solo de 4 ingredientes. Los waffles salen así, bien bonitos, blanditos. La mermelada le ponen acá, disfruten. Si están en dieta, pueden comerlos porque aquí no hay harina. Hola amigos, mi nombre es Vera, soy ucraniana y bueno, ahorita quiero enseñarles a hacer una receta. No es una receta ucraniana, pero es una receta muy fácil, muy saludable, solo con 4 ingredientes y puede ser como desayuno, como postre, como cualquier cosa. Los ingredientes que necesitaré para esta receta son plátanos, huevos, avena, así entera, un poco de aceite de girasol o también pueden usar la mantequilla. Lo primero que vamos a hacer es pelar los plátanos y los vamos a hacer como puré, aplastando con un tenedor. Es preferible si ustedes tienen plátanos ya bien maduros, cuando les parece que ya están dañados. Son los plátanos más perfectos, porque yo tenía unos así normales que es como todavía para comer y es un poco duro de aplastar. Ya cuando tenemos los plátanos así bien mezclados como purecito, ahí agregamos 3 huevos, los como medianos, digamos, no muy grandes. Si son muy grandes pueden poner 2. Deben saber que para un plátano se necesita un huevo y 80 gramos de harina. Y ahorita vamos a mezclar los huevos con plátanos. Así un poco nomás. No vamos a hacer mucho esfuerzo. Los primeros 2 pasos ya están hechos. Ahorita vamos a hacer harina de avena. Bueno, ustedes pueden usar harina normal, harina de arroz, harina de almendra, cualquier tipo de harina que quieren. Quiero hacer algo más saludable. Tengo avena y ahorita voy a hacer harina de avena. Solo tengo que moler la avena. ¿Ya? A mezclar. Menos de un minuto tenemos harina de avena. Saludable, rico. A la final mejor que usar harina de trigo cuando están como en dieta o algo así. El siguiente paso, agregamos nuestra harina, bueno, la que ustedes tienen, a nuestra mezcla. Necesitamos una masa como un, digamos, yogur espeso, así, más o menos, para que entiendan. Y me olvidé algo muy importante, también vamos a necesitar un poco de polvo de hornear, como una cuchara por ahí. Todo aquí mezclamos. Agregamos un poco de aceite de girasol, alrededor de una cuchara nomás, para que nuestras waffles no se peguen al sartén. Algo interesante, que si ustedes no tienen esta máquina para hacer los waffles, pueden hacer todo esto en un sartén, solo hacerlo como tipo panqueques. La mezcla es buena y para sartén y para estas máquinas que son especiales para los waffles. Ya ahorita que tengo la máquina calentita, solo pongo un poquito de aceite, como se dice, para la primera. Como le dije, es mi primera vez que voy a hacer los waffles. No tengo idea exacta de cómo se hace, creo que puse mucho en la primera. Ahí tapamos y esperamos unos 4 minutos. Bueno amigos, me da mucha curiosidad cómo me saldrá esta receta, porque a mí me gustan mucho los waffles, pero comprar en súper, primero no son muy saludables porque agregan muchas cosas químicas para que puedan tener mucho tiempo, y para probar a ver cómo hago, porque vi muchísimas recetas de muchas que se puede hacer saladas con queso, con
plátanos, los waffles dulces, se puede hacer de calabaza, de zucchini, de manzana, o sea, hay un millón de recetas, así que ya que tengo, ahorita voy a como experimentar con las recetas y a ver cómo me salen. Me parecen que ya están. Está bien calentito. Miren, sí se ve como bonito, rico. Están blanditas. Ahorita que ya les muestro cómo son por dentro. Así. Están como se ve que están blanditos. Los waffles muy saludables, salen así bien bonitos, blanditos, ahí pueden ver. Y es muy rico si lo quieren comer, por ejemplo, con miel o, por ejemplo, yo tengo un poco de, ¿cómo se llama? La mermelada. Le ponen acá y disfruten. Con un tecito, muy rico. Y lo bueno, que son saludables. Si están en dieta, pueden comerlos sin pensar que se van a engordar, porque aquí no hay harina. Muy rico.